Siempre supe que esta es una carrera muy difícil a nivel de continuidad de trabajo. Entonces siempre me preocupé por reforzar mucho mi autoestima y por ser muy bien administrada, no tener la obligación de estar aceptando trabajos que no nos gusten o que no nos hacen sentir cómodos o que no consideramos que es lo que nos conviene por una necesidad exclusivamente económica. Siempre platicar contigo es un placer, ¿no? Gracias. Y saludarte y saber que estás bien. Aquí estamos en Fíjate San que Miguel. ahora, Dime. sí, que ahora que sabía que iba a platicar contigo, estaba pensando, hay temas muy interesantes que contar contigo, pero uno que me llamaba la atención fue, y muy a tiempo es, tú fuiste una de las primeras que padeció COVID, Margarita. Sí, ¿Cómo lo vives actualmente hemos visto tantas cosas que han pasado? pues sin bajar la guardia, sin bajar la guardia. Ujú. Yo creo que fue, aunque lo puedo decir ahora a la distancia, una bendición que fue al principio, porque pues Ujú. agarramos a los médicos no tan cansados, porque en el hospital que nos tuvieron, nos recibieron y fuimos de los primeros y de los últimos también, porque en ese hospital ya, en el Ángeles del Pedregal, ya se volvió un hospital que no recibió pacientes de COVID. De hecho, para cualquier cosa que vayas a una intervención o algo, te piden precisamente que estés vacunado y que tengas una prueba de antígeno, ¿no? Ujú. Este, eh, pero, pero bueno, yo después de haberlo superado, ya nos vinimos para San Miguel de Allende y me enfoqué mucho pues en recuperar el negocio, que estuvimos cerrados 3 meses y que pues empezó después muy de a poquito y todo, y en mis empleados, que son varias familias y la fortuna de que nadie se contagió fue algo realmente gracias a que estuvimos hablando mucho y haciendo todo lo necesario. O sea, todos los empleados tomaron cursos para manejo de COVID, para saber para ellos y para sus familias, dentro del restaurante todos los protocolos, pero tú sabes que no es solamente en el lugar de trabajo, es que esa disciplina la apliquen después también en sus casas, en el transporte en el que se muevan. Y eso creo que es el punto donde hay que seguir haciendo mucha labor. O sea, qué bueno que hay vacunas, qué bueno que mucha gente ya está con una y con 2 dosis y todo lo que sea, pero sinceramente lo importante es educar, informar, educar, aconsejar, eh, que la gente sepa más del tema, sepa más de los días en que debe de estar atendiéndose, cuidándose, que debe de avisar si siente algún síntoma, no solamente es hacer los estudios, sino que también debe avisar a las personas con las que tuvo contacto cercano, cuántos días debe de mantenerse aislado, que aunque lo estemos transitando, si alguien lo tiene y lo está transitando bien, no acelerarse porque hay días que ya te sientes, puedes sentirte bien y hacer ejercicio o algo te puede realmente perjudicar y hacer un retroceso grave. O sea que son todas cosas de información y de educación. Y lo más importante ahora, lo están diciendo, sobre todo con las nuevas cepas y todo, no importa que estés vacunado, es muy contagiosa, contagia a más personas, el cubrebocas y lugares abiertos o muy ventilados, con distancia social y con el uso del alcohol en gel, el lavado de manos frecuente y el cubrebocas. Entonces, no es cuestión, y yo estoy muy de acuerdo en no detener la economía de un país, pero
debemos enfocar todo nuestro esfuerzo en la información y la educación. También ahí viene la siguiente pregunta. Tienes una carrera impecable y muy importante en el ramo de la actuación, pero hábilmente hace muchos años decidiste poner un negocio. Creo que en épocas como las de ahorita debes de decir, qué bendición, ¿no, Margarita? Sí, siempre me he sentido bendecida. Bueno, eh, yo desde los inicios de mi carrera, hace más de 40 años en la Argentina y todo, siempre supe que esta es una carrera muy difícil a nivel de continuidad de trabajo, a nivel de ganancias económicas, a nivel de autoestima con el éxito y con el fracaso, entre comillas, o con el que no te llamen. Entonces siempre me preocupé por reforzar mucho mi autoestima y por ser muy bien administrada. También no tener la obligación de estar aceptando trabajos que no nos gusten o que no nos hacen sentir cómodos o que no consideramos que es lo que nos conviene por una necesidad exclusivamente económica. Esa independencia yo la valoro mucho. Y el otro punto que te menciono es la autoestima, porque también el hecho que de repente pues no te escojan para un papel, bueno, saber entender que no es personal, que tú no estás fracasando, que fracasa una telenovela, pero no eres un fracaso tuyo personal, o no tuviste la dirección adecuada en una obra de teatro, no tuvo el éxito, pero no es un fracaso tuyo personal, o que no te escogieron para un papel porque pues el director o el productor tiene otro concepto y no también, insisto, no es personal. Entonces, eso ha hecho que llegue a esta altura de mi vida sintiéndome una persona equilibrada, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, que no, que tengo una vida que no depende todo el tiempo de mi carrera, de estar en la pantalla, de estar en el escenario, de estar en los medios. Creo que ha sido una postura de vida. Claro. Si me explico, yo cuando he tenido pues contratos o éxitos muy fuertes, cuando Amor en Custodia o cuando Mirada de Mujer, pues no cambié de casa, no cambié de carro, no cambié de estilo de vida. ¿Sí me explico? Y a veces hay gente en el ambiente artístico que creen que ese momento de fama y de éxito es eterno, será eterno. Y qué bueno que así lo sea. Hay mucha gente que tiene años de una carrera exitosa, pero no es la gran mayoría. Lo importante es sentirte dueño de tus decisiones, dueño de tu tiempo, dueño de que tu carrera pues la escojas tú como tú quieras llevarla. Obviamente que necesitamos de buenos proyectos, de productores, de gente que nos considere, pero bueno, que si eso no se da, no sientas que fracasaste. Ustedes los actores realmente, si no tienen cimientos fuertes en Hay la que cabeza, tenerlos en el corazón y los en la pies en la tierra, familia, eh, exacto, me en el parece que entorno, porque también el entorno de amigos que son amigos en el éxito, pero que la pareja. Eh, yo también tuve mucha suerte y muchos de mi generación, amigas que nos encontramos y amigos que conocimos otra manera de hacer televisión, otra manera de hacer teatro. Y yo agradezco haber tenido esas épocas, esos productores como Ernesto Alonso, esos productores, esos teatros que hacíamos de martes a domingo, que se llenaban las salas, ensayos de 3 meses, con actores que pisaban el escenario y que me enseñaron a mí a pisarlo como una iglesia, como una religión, porque la televisión te da popularidad y la respeto y me gusta mucho hacerla. Entras a la casa de la gente, pero el teatro
te da ese respeto a la profesión, de las jerarquías, de la disciplina, ¿me entiendes? Entonces no te dirige igual un director de televisión que un director de teatro, donde haces todo un desarrollo del personaje durante meses, ¿no? Y y, ah, haber vivido esa época, haber vivido esas telenovelas, donde realmente, pues también, ¿no? Teníamos otro trato, otra forma de hacer las cosas, donde no se escogía el productor o pensaban personajes para uno, ¿no? Yo recuerdo que de los primeros personajes que hice en televisión en México fue La Pasión de Isabela, un personaje que escribió especialmente, en paz descanse, Carlos Olmos para mí. Lo hizo hasta con acento argentino, porque yo acababa de llegar, y lo escribió para mí. O después en De Pura Sangre, producción de Ernesto Alonso, María Saratini también describió un personaje pensado para mí. Mirada de Mujer, Paulina, fue un personaje que buscaron mucho tiempo la actriz para ese personaje. Y ya te voy a decir algo que no voy a dar nombres, pero te voy a decir algo que ya estaba la actriz que iba a ser María Inés, que es el personaje que terminó haciendo Angélica Aragón, y cuando me vieron a mí y decidieron que yo hiciera Paulina, cambió, ese movimiento hizo cambiar a la actriz que hizo el personaje de María. De María Inés, porque cuando me vieron en escena con esta otra actriz, dijeron, no, te la comes, Claro. te comes, o sea, no va, o sea, y por eso fue tan creíble la amistad con Angélica Aragón, o sea, estuvimos muy bien escogidas las dos, ella para su papel, yo para el mío. Yo siento que ahora no se está dando de esa manera. Sí se hacen casting, yo la verdad no sé hacer un casting, no me ha tocado hacer casting, tal vez por eso ahora no estoy trabajando tanto. Tendré que aprender. No siento que esté mal hacer casting, pero hay que saberlo hacer. Este, pero, pero, pero siento que a lo mejor las cosas se hacen de otra manera ahora, se hacen pensando bueno, que si esto le va a gustar al público, que si esto va a ser rating, que si esto va es lo que se usa o lo que está de moda, y no lo que yo como productor y como director y como escritor quiero decir y quiero contar, y esta es mi propuesta, y finalmente si tú eres coherente, esa propuesta acaba gustando o no, pero generalmente sí, acaba teniendo éxito. ¿Por qué? Porque hay un fondo de algo que tú quieres decir, que quieres comunicar. Sí, siento muy devaluado el género de las telenovelas y Es lo una digo pena porque es un género desde, valiosísimo, es exacto, valiosísimo. Es un género que sirve, que llega a tanta gente, a tantos hogares. Y para mí la prueba estuvo con Amor en Custodia y con Mirada de Mujer, que fueron éxitos que llegaron a las distintas estratos sociales, desde el más humilde al más alto, y también a los géneros. Gustó a los hombres, como a las mujeres, como a los jóvenes, como a los más adultos. O sea, esas dos son de las que tengo para mencionar, pero hay muchas más, como ejemplo de que es una pena subestimar al género como subestimar al público. Y muchas veces se comete ese error. Se subestima la sensibilidad e inteligencia del público y se subestima al género. Al estar devaluado el área de oportunidades como que Netflix, como Amazon Prime, etcétera, y vemos a los grandes actores o actrices en áreas de oportunidad distintas, pero al final del día no es telenovela, son 8 capítulos, es una historia que se narra tipo cine.
no, o sea, digamos que a lo mejor hacia la audiencia eso vino a suplir esta área de oportunidad que ahí está y que me parece No que no lo se ha sé, no explotado. lo sé, no lo sé, Toño. No tengo números para contestarte esa pregunta. No lo sé. Ujú, Pero yo lo que sé es que este es un país con millones de habitantes y ujú, que no todos esos habitantes tienen realmente acceso al Internet o a las plataformas. Te soy absolutamente sincera. No tengo números para decírtelo, pero tengo mis serias dudas. Como también eh, sé positivamente que México tenía un mercado en el exterior, porque, por ejemplo, me tocó pues, el año antes de la pandemia estar en Croacia, ujú. donde me reconocían en todos los lugares la gente local por las telenovelas mexicanas. ¿Qué quieres hacer, Margarita? O sea, si le preguntan a Margarita ahorita y le tuviera una varita mágica y le dijeran, oye, Margarita, pues, ¿qué te gustaría hacer este año o el próximo año? O así como Que, mira, la verdad profesionalmente que hablando. no me esperaba esa pregunta, no sé, en teatro, comedia, Ok, comedia, definitivamente comedia. qué Me bueno. encanta hacer reír. Y de hecho en televisión hice mucha comedia también con mis personajes. Me Ujú, gusta mucho. No me gusta el pastelazo. Me gusta la comedia donde lo haces en serio y provoca eso, pues la historia, la forma, etcétera, provoca la risa y que el espectador lo disfrute, ¿no? Me gusta mucho. Así que pues eso, comedia. recuerdo con gusto cuando te vi en este monólogo que tenía. Tengamos el sexo en paz. Wow, tú guapísima sola y que hablabas de tantas cosas que, Estuvo con mucho éxito y ajá, con mucha altura, mucha clase. También nadie ujú, volvió a tener eh, ese nivel de, la verdad. mm, Este, sí, yo creo que encontré un lenguaje para comunicarme con el público. Creo que yo tengo mucha empatía con el público. Sí, también tener otra vez un acercamiento así, de, de hecho estoy trabajando de pronto, ya sea en una continuación de Tengamos el Sexo en Paz, como en una presentación de mi libro, que se llama Decide ser feliz, un libro que me publicó en su momento Editorial Planeta, y que hablo de muchas cosas y que de pronto eso podría hacerlo directamente con el público, porque a mí me encanta hablar con la gente. Margarita, creo que platicar contigo es como muy bello y me Gracias. gustaría estar toda esta mañana, pero me gustaría, y aprovechando esto que me comentas de tu libro, cerrar esta entrevista con un consejo que ocupamos en este momento todos, que estamos, pues en esta pandemia, muchos con poca chamba, muchos han perdido familiares, otros sin chamba. Vivimos un momento que tienes que ser muy fuerte para que no te Capotearlo. afecte todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo nos das un consejo tú desde tu experiencia para ser feliz? No, mira, yo creo que definitivamente si uno se enfoca en el pasado, te lleva a la depresión. Y si uno se enfoca en el futuro, te lleva a la ansiedad. Creo que debemos enfocarlos en el aquí y en el ahora, aceptando lo que hay, cómo está, lo que haya pasado, lo bueno y lo malo, valorando más lo bueno, aceptando lo malo sin la sensación, sin el sentimiento de culpa o fracaso, simplemente viviendo la tristeza, viviendo el dolor, o pero en el hoy, en el aquí, en el ahora, desarrollar más toda nuestra parte espiritual, no solamente en las creencias que tengamos religiosas
o si practicamos meditación, lo que sea, sino también la parte espiritual en la solidaridad, en la empatía, en el acercamiento con los demás, que no puede ser a lo mejor físico, pero sí hay muchas maneras de acercarnos al otro, de ponernos en su lugar y siendo muy empático y solidario con los demás. Margarita, te agradezco muchísimo esta entrevista, te agradezco tu Gracias. tiempo.